Hola, bienvenidos a este podcast. Yo les invito a que puedan escucharlo mientras hacen el oficio, mientras van de viaje, mientras salen a caminar, en fin, mientras tengan un tiempo para escuchar esta respuesta que yo le di a un hermano separado que me escribió su punto de vista. He de decir que lo hizo de una forma muy educada y muy amable. Y es algo que yo le reconozco y creo que todos debemos de imitar, ya que el hecho de que una persona tenga ideas que a nuestro juicio están equivocadas no nos da derecho de burlarnos, de humillarla, de tratarla mal. Recordemos que más que sus ideas, una persona es mucho más que eso, es un hijo de Dios. Así que voy a empezar por leerles lo que esta persona me escribió y más adelante qué le respondí. Hola, buenos días, María Isabel Díaz Ruiz de Llarena, Dios te bendiga. Sabes, yo fui católico en mi infancia. Estudié en una escuela varonil religiosa católica de monjas y muchas cosas me hicieron cuestionar esa religión, especialmente después de leer la Biblia. Por ejemplo, no encontrar nada del culto, veneración, intercesión, eternidad, virginidad perpetua y asunción de María. Tampoco del celibato forzado para sacerdotes, ni del purgatorio, ni de la veneración de santos, ángeles, reliquias o muertos, ni de la intercesión de los muertos, ni de las indulgencias, ni de la infabilidad papal, ni de llamar padre al sacerdote, ni de los rezos, ni de que el Padre Nuestro fuera un rezo penitenciario, etc. Siempre creí que la Biblia debía ser la guía de todo católico y del Vaticano, pero con el tiempo me di cuenta que era todo lo contrario, y que ellos obedecían a encíclicas, prontas, bulas, tratados y concilios, y que la palabra de Dios es ignorada por completo y hasta negada en sus obras, y en muchos momentos de la historia hasta prohibida y castigada para quienes la leyeran, como en las cruzadas y en la Inquisición. Vi a muchos sacerdotes torciendo, sacando de contexto la escritura para justificar sus actos institucionales, sus tradiciones y dogmas, y hasta diciendo herejías y blasfemias, como que el Papa es Jesucristo encarnado y que tiene la misma autoridad que Él en la tierra, o que el sacerdote tiene el mismo poder de Dios durante la Eucaristía. Encontré que la homosexualidad y la pedofilia entre curas y monaguillos eran prácticas comunes y hasta fundamentales en esa religión desde su fundación en Roma, que muchas de las monjas eran lesbianas y eran abusadas sexualmente por sacerdotes y hasta las embarazaban y obligaban a abortar dentro de los conventos, y todo eso con el conocimiento y protección de obispos, cardenales y del mismo Papa. Cuando leí que Jesucristo había resucitado y está vivo, y que la institución insiste en tener imágenes de él crucificado en todos sus templos en su máximo momento de dolor, entendí que bíblicamente venerar y honrar y arrodillarse son sinónimos de adorar. Entendí que Dios aborrecía la idolatría que practicó Israel, y que muchos católicos se justificaban diciendo que Israel también lo hacía. Entendí que si Dios quiso mandar a hacer esas imágenes porque así Él lo quiso, y no por los deseos del hombre de hacerlas para honrarlas, se llama soberanía. Entendí que al morir solo hay dos lugares para ir, el cielo o el infierno, y que el Vaticano enseña que todos irán al cielo porque todos somos hijos de Dios, aunque la Biblia dice lo contrario, y jamás advierte sobre la condenación eterna del infierno, del cual Jesús habló mucho más que del amor, la misericordia o cualquier otro tema. Vi que la Biblia dice que la salvación es por medio de la fe en Jesucristo como único Señor, Salvador, abogado, mediador, intercesor y camino para llegar al Padre, y no por obras, y que el Vaticano condena esa enseñanza y maldice a quienes creen en ello en el Concilio de Trento. Vi que el Vaticano no se considera a sí misma como la Iglesia de Jesucristo, sino como la Iglesia de la Santísima Virgen María. Entendí todo. Entendí que solo Jesucristo podía salvarme de mis pecados y que su resurrección hizo realidad eso. Mas que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego,
Pues Él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Te mando un abrazo fuerte. Bueno, pues hasta aquí esto que me escribió este hermano, que les voy a enseñar cómo le respondí. Seguramente ustedes pues ya notaron que muchas de las cosas que dice son completamente falsas. Sin embargo, les voy a decir lo que yo le respondí a él. Recuerden, yo no soy apologeta, ni mucho menos. Yo le respondí conforme a lo que yo sé, ya que yo estoy completamente convencida de mi fe. No soy católica porque mis padres lo eran, sino que soy católica por convicción. Bueno, los dejo con mi respuesta. En primer lugar, te agradezco la forma tan educada como me haces ver tu forma de pensar. Creo en primer lugar que hay algunos puntos claves en la decisión que tomaste de irte de la Iglesia Católica. Confiaste demasiado y sin poner en duda en criterios que parecían muy lógicos, pero que eran erróneos basados únicamente en tu parecer. No se te ocurrió que podían estar equivocados, es algo que a todos nos puede pasar. Y estos paradigmas te sirvieron de base para llegar a conclusiones falsas, de la misma forma que alguien que se volvió ateo podría decir, por ejemplo, entendí que si Dios fuera todopoderoso podría erradicar el mal del mundo, y si pudiendo hacerlo no lo hacía, entonces era malo. Así me convencí de que Dios o era malo o no era tan poderoso. Como te das cuenta, muchas veces, aunque algo nos parezca lo más lógico, no lo es, y por eso no debemos confiar ciegamente en nuestros pensamientos. Entiendo tus conclusiones, porque si tus paradigmas hubieran sido acertados, estas resultarían muy lógicas. Los paradigmas que a mi parecer son erróneos en tu forma de pensar son los siguientes. Número 1. El paradigma erróneo de que todo tiene que estar en la Biblia. Seguramente esto te parecerá una blasfemia, pero el que se diga que no todo está en la Biblia no quiere decir que ella se menosprecie, sino solamente que no es la única fuente de revelación. Tampoco quiere decir que sea falsa de ninguna manera. Yo creo que la Biblia está inspirada por Dios y todo en ella es real y no se contradice, pero también creo que no es la única fuente de revelación. Si lo fuera, dime tú cómo podría interpretarse de forma correcta y única. ¿Acaso no cada persona como hay en el mundo podría interpretarla de forma diferente? Y si así se hiciera, que de hecho suele hacerse, ¿qué sentido tendría? Ya que cada cual la interpretaría a su conveniencia. Y la palabra de Dios no es subjetiva. No existen muchas verdades, existe una sola. Por eso tiene que haber un ente que la interprete de igual forma para todos, y es lo que hace la Iglesia Católica fundada por Cristo cuando dijo: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Nuestro Señor fue clarísimo, y me basta saber que después de Pedro ha habido una línea ininterrumpida de papas hasta el actual Papa Francisco. La Iglesia Católica es la única que interpreta igual la Biblia en todos los rincones del planeta. Dime si tú interpretas la Biblia de la misma forma que el de otras personas evangélicas. ¿Cómo saben cuál de todos la interpreta de forma correcta si todos lo hacen de forma diferente? Por otro lado, tú mismo que dices que todo se debe explicar con la Biblia, me hablas de un término que no está en ella: soberanía, para explicarme que las imágenes son gratas a Dios solamente si Él las manda hacer. ¿Eso dice en la Biblia? O si no, ¿de dónde lo sacaste? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Todo se debe explicar solamente con lo que dice expresamente la Biblia o no? Muchas de las cosas que enseña la Iglesia no están literales en la Biblia, pero eso no las hace falsas. En la misma Biblia no puedes encontrar un texto donde diga que ella es la única fuente de la verdad. En Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15 dice: por lo tanto, hermanos, manteneos firmes y guardad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros de palabra o por carta. Y si bien encontramos en Timoteo, capítulo 3, versículos del 16 al 17, que dice: toda escritura inspirada por Dios es útil para enseñar, para rebatir, para corregir y para formar en la justicia. Veamos que dice:
toda y no solo la escritura. Número 2. El paradigma erróneo de que un integrante o que se dice integrante de una institución la representa correctamente y es el fiel reflejo de la misma. Te escandalizaste por lo que escuchaste decir a muchos sacerdotes cuando ellos pueden confundirse y tener su propio y equivocado criterio, lo cual es triste y no debería ser así. Pero para saber si lo que dice un sacerdote es el parecer de la Iglesia, debes encontrarlo en los documentos oficiales de la misma. Hoy, por ejemplo, hay muchos sacerdotes que dicen que la conducta homosexual está bien, cosa que la Iglesia no aprobará jamás. Y eso no significa que porque un sacerdote o dos o más lo digan, la Iglesia como institución opine lo mismo. Número 3. El paradigma erróneo y parecido al anterior de escandalizarse por el mal comportamiento de alguien dentro de una institución que lleva a la conclusión errada de que porque ahí hay alguien malo la institución es mala. Te escandalizaste porque encontraste pecados horribles en sacerdotes, religiosas y monaguillos, pero como te digo, no está bien juzgar a una institución por personas que se dicen miembros de la misma y que la denigran con su comportamiento. No está bien juzgar a un colegio por sus malos estudiantes. Dime si no acaso existen muchos pastores protestantes que también son abusadores. En todas partes hay gente buena y mala. ¿Acaso hubieras dejado de seguir a Cristo por cómo se comportó Judas? Tú dices que todo esto era aprobado por el Vaticano y por el Papa, pero ¿de dónde lo sacas? ¿Cuál es tu fuente? Es muy importante que respaldemos lo que estamos diciendo. Aparte de estos 3 paradigmas equivocados, hay otros errores que te puedo demostrar con la Biblia y son los siguientes. Número 1. El que a ti te parezca que porque nuestro Señor resucitó significa que está mal representarlo en sus momentos de pasión y muerte. Si te das cuenta, esto fue algo que a ti sentimentalmente no te hizo sentido y solo por eso lo condenaste. Pero en la Biblia leemos lo siguiente de labios de San Pablo cuando hablaba de falsos hermanos que querían abolir la cruz. Porque son muchos. Y ahora os lo digo con lágrimas, que son enemigos de la cruz de Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 18. Sí, nuestro Señor está vivo y resucitado, pero representarlo en sus momentos de su pasión y muerte nos recuerda lo que estuvo dispuesto a hacer por nosotros, hasta qué punto somos amados y cómo fuimos rescatados. Muchos se han convertido al contemplar un crucifijo y meditar en la pasión del Señor. Número 2. El que tú afirmes que bíblicamente venerar, honrar y arrodillarse son sinónimos de adorar. En primer lugar, cuando tú me dices que entendiste que bíblicamente venerar, honrar y arrodillarse son lo mismo, no estoy segura si te referías a opción A, que como según dices, bíblicamente venerar y adorar son sinónimos. Cuando Dios prohíbe adorar, también prohíbe venerar. Por lo tanto, no solo adorar a alguien fuera de Dios es pecado, sino también venerarlo o arrodillarse ante Él. Si este fuera el caso, podemos comprobar en la Biblia que Dios no prohíbe arrodillarse u honrar, solo prohíbe adorar. Podemos encontrar en la Biblia muchos versículos en donde personas se arrodillan y honraban sin adorar, lo cual no estaba expresado como algo prohibido por Dios. Por ejemplo, Génesis 33:3. Él, es decir, Jacob mismo, se inclinó 7 veces hasta el suelo antes de alcanzar a su hermano. Génesis 33:6. Se acercaron las siervas de Jacob con sus hijos e hicieron profunda reverencia. Génesis 48:12. José se postró delante de su padre hasta tocar el suelo con la cara. Génesis 49:8. A ti, Judá, tus hermanos se inclinarán ante ti. Muy bien, entonces vemos estos ejemplos donde bíblicamente el solo hecho de venerar o incluso arrodillarse no es malo siempre y cuando no se esté adorando, pero puede ser que tú te hayas estado refiriendo a otra cosa y por eso he puesto una opción B
a esta respuesta. Puede ser que te refieras a que como bíblicamente se usaba la misma palabra para designar la veneración y la adoración, entonces cuando alguien en la actualidad dice que venera a alguien fuera de Dios, automáticamente lo está adorando. Si es esto a lo que te refieres, entonces estás confundiendo las palabras sinónimas, aquellas que se escriben diferente pero significan lo mismo, como por ejemplo perro y can, con las palabras homónimas, que son palabras que se escriben igual pero que tienen un significado distinto según el contexto. Por ejemplo, sirena, que puede ser un ser mitológico, o una sirena de auto, de policía, por ejemplo. Quizás esa confusión te surgió porque efectivamente en la Biblia la palabra usada para adorar y venerar era un homónimo, es decir, que se escribía igual, pero tenía dos significados distintos según el contexto. Y al ser una palabra que denotaba un acto interno, también dependía su significado de la intención de la persona. Me explico. En hebreo, la palabra usada para adorar es sasha. Esa era la palabra que utilizaban los judíos y que es traducida como prostineo. Esta palabra se utiliza tanto para adorar como para venerar. Es por tanto una palabra homónima. Esta es la palabra que se utiliza en Primera de Crónicas 29:20, que se inclinaron ante Dios y ante el rey. Los judíos sabían cuál era la diferencia porque sabían que la palabra se interpretaba según la intención del corazón. Ellos sabían que cuando se utilizaba esta palabra refiriéndose al profeta, se refería a que se arrodillaban delante de él pero sin adorarlo. En cambio, cuando lo usaban para referirse a que lo hacían delante de Dios, sí era para adorarlo. Además, ponte a pensar que la adoración o veneración es un acto interno. La persona para realizarlo debe saber qué es lo que desea hacer. Lo importante es lo que significa la palabra para ella. Date cuenta que, por ejemplo, aunque solemos utilizar la misma palabra para designar el amor romántico del amor fraternal, no podemos decir que porque un amigo le dice a otro que le ama, significa sin lugar a dudas que tiene un amor romántico por él y que es homosexual. Puede ser que simplemente lo ame como un amigo, pero eso es algo que solo él lo sabe por ser un acto interno. Tú debes comprender que el acto de adorar es interno, solo quien adora puede saber que lo hace. Solo Dios conoce los corazones y las intenciones. Tú tendrías razón si en la doctrina de la Iglesia o en alguno de sus escritos se dijera: la Iglesia Católica permite la adoración de las imágenes o de la Virgen María, pero en la misma se dice clarísimamente que solo se adora a Dios. Lo siguiente podemos encontrarlo en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 971, hablando de la Santísima Virgen María, que dice: todas las generaciones me llamarán bienaventurada. La piedad de la Iglesia hacia la Santísima Virgen es un elemento intrínseco del culto cristiano. La Santísima Virgen es honrada con razón por la Iglesia con un culto especial. Y en efecto, desde los tiempos más antiguos se venera a la Santísima Virgen con el título de Madre de Dios, bajo cuya protección se acogen los fieles suplicantes en sus peligros y necesidades. Ese culto, aunque del todo singular, es esencialmente diferente del culto de adoración que se da al Verbo encarnado, lo mismo que al Padre y al Espíritu Santo. Continúa diciendo en el numeral 2132, dice: el honor tributado a las imágenes sagradas es una veneración respetuosa, no una adoración que solo corresponde a Dios. Eso sí lo dice en el mismo Catecismo de la Iglesia Católica, así que el decir que la Iglesia Católica promueve la adoración de las imágenes o de la Virgen María es una mentira. Número 3. El que digas que la salvación es por fe solamente y no por obras. Es muy cierto que sin la redención que nos alcanzó nuestro Señor, ninguno podríamos salvarnos porque no lo merecemos. Y si alguno se salva es por la misericordia infinita de Dios, ya que todos somos pecadores, y por eso leemos en la Biblia: porque ustedes han sido salvados por su gracia mediante la fe. Esto no proviene de ustedes, sino que es un don de Dios, y no es el resultado de las obras para que nadie se gloríe.
Esto es cierto, significa que nadie se salva porque lo merezca por sus obras. Pero eso no quiere decir que para salvarse no se necesite hacer buenas obras. Algo así como un niño que se gradúa de la primaria, no lo podría haber hecho sin el apoyo de su padre que le costeó los estudios, pero tampoco sin poner de su parte y sacar buenas notas. Prueba de ello es que encontramos también muchos pasajes de la Biblia que lo demuestran. En Santiago capítulo 2 versículos del 24 al 26 dice: Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. En Mateo capítulo 25 versículos del 31 al 46 dice: Entonces el rey dirá a los que tenga a su derecha: vengan benditos de mi Padre y reciban en herencia el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, sed y me disteis de beber, etc. Culto y veneración a María. Desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Lucas capítulo 1 versículo 48. Tú puedes pensar, bueno, pero eso lo dijo de ella misma, no vale. Sin embargo, el mismo ángel Gabriel la saludó diciendo: alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Lucas capítulo 1 versículos del 26 al 28. La veneración, como ya argumenté más arriba, no es lo mismo que adoración, simplemente es un culto muy especial. Te soy sincera que me cuesta demasiado entenderte en este aspecto, ya que por lo general una madre es algo tan sagrado para una persona. A las madres de nuestros amigos las respetamos en grado sumo por amor a ellos. Nos agrada que nuestros amigos respeten a nuestra madre. Entonces, ¿cómo no tener un cariño y amor sumamente especial por la madre de nuestro Señor Jesucristo? A mí me basta que esté en la Biblia lo que puse anteriormente, pero no veo lógico que para venerar a la madre de tu Dios y el mío tenga que estar indicado como una instrucción en la Biblia. Ella es la mamá de mi todo, de mi Dios, de mi Salvador. Por lo tanto, ¿cómo no amarla? ¿Cómo no venerarla? Intercesión de María. Bueno, aquí podemos citar el capítulo de las bodas de Caná, en donde nuestra Madre Santísima le pide a Jesús, a nuestro Señor, ayuda para los esposos que se han quedado sin vino. Muy bien. Seguro que has escuchado a muchos católicos citar este pasaje y piensas que de todas formas en la Biblia no se dice la palabra intercesión como tal, pero no es necesario que se diga. Cuando ahí se nos describe cómo María, con la sensibilidad y ternura que la caracterizaba, se preocupó por los esposos e intercedió por ellos ante su Hijo amado, quien no le negó el favor que le pedía. ¿Dudas tú acaso que los bienaventurados estén con Dios? Es posible que sí, ya que algunos hermanos evangélicos creen que al morir no vamos inmediatamente con Dios, sino que dormimos en espera del juicio final. Si esto es así, ¿cómo podrían aparecerse durante la transfiguración Elías y Moisés para hablar con Jesús? En Marcos capítulo 9 versículos del 1 al 4 dice: se les aparecieron Elías y Moisés, los cuales conversaban con Jesús. ¿No es tu meta como cristiano al morir llegar con Él a gozar de su presencia? Y si estás con Dios, ¿por qué motivo no vas a poder escuchar las oraciones de los que están en la tierra? ¿Y por qué no vas a interceder y orar por nosotros ante Jesucristo de la misma forma que los que estamos en la tierra lo hacemos unos por otros? ¿Acaso tú nunca has orado por un hermano? Pues cuando lo haces estás intercediendo. Entonces, si tu intercesión por ser un hijo amado y fiel de Dios es poderosa, imagina cuánto más puede serlo el de la mismísima Madre de nuestro Señor. Además, están algunas falsedades que crees de la Iglesia Católica, pero que es imposible que me demuestres, ya que no aparecen ni en el Catecismo, ni en el Magisterio, ni en ningún documento oficial de la Iglesia. Son errores que posiblemente escuchaste decir a un católico mal formado o un sacerdote que estaba equivocado. Número 1, que el Vaticano se considera como la Iglesia de la Santísima Virgen María. ¿Podrías mostrarme la fuente de donde sacaste eso? Seguramente no es ningún documento oficial. Es posible que lo
lo hayas escuchado como una expresión de algún sacerdote o algún católico y te escandalizaste porque triste y erradamente muchos hermanos separados creen que la Iglesia Católica pone a la Virgen María Santísima al nivel de Jesús o antes que Él, que el amarle a ella lo excluye a Él, pero nada más lejos de la realidad. María siempre estará del lado de su Hijo, quien está con ella está con Él. Si una iglesia es de María es porque primero es de Jesús, pero ya que tanto te escandaliza, entiende que si no encontraste esto ni en el catecismo, ni en el magisterio, ni en ningún otro documento oficial de la iglesia, no es algo que dijo la Iglesia Católica, o si lo encontraste en uno de esos documentos, pues por favor, documentalo. Número 2, que el Vaticano enseña que todos irán al cielo. Esto sí, amigo, es total y completamente falso, nada más lejos de la realidad. La Iglesia siempre ha enseñado como dogma la existencia del infierno y te lo voy a demostrar, ya que en el Catecismo de la Iglesia Católica podemos leer en el numeral 1033 lo siguiente: salvo que elijamos libremente amarle, no podemos estar unidos con Dios. Pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos. Quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino, y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Primera de Juan capítulo 3 versículos del 14 al 15. Nuestro Señor nos advierte que estaremos separados de Él si omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres y de los pequeños que son sus hermanos. Mateo capítulo 25 versículos del 31 al 46. Morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Ese estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. Esto lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Así que no me digas que la Iglesia dice que no existe más que el cielo. La eternidad de María. Amigo, dime por favor, ¿de dónde sacaste eso? Mándame el numeral del catecismo o el documento donde la Iglesia dice eso. Es falso. La Iglesia afirma que solo Dios es eterno, o demuéstrame lo contrario. Si te refieres a que decimos que María es Madre de Dios, lo hacemos porque es un título que le damos, porque es la Madre de Jesucristo y Jesucristo es Dios. No nos referimos a que sea la Madre del Creador, sino Madre de Dios Hijo, porque María lo llevó en su seno. Tú llamas a tu madre madre, aunque solo te dio el cuerpo físico. A ustedes les parece un gran atrevimiento el decir que es Madre de Dios. Ustedes dicen que solo debe decirse Madre de Cristo, pero entonces, ¿están acaso negando que Jesús es Dios? Nosotros no decimos que María es Madre de Dios Padre, ni Madre del Espíritu Santo. Solo decimos que es Madre de Jesús y por lo tanto Madre de Dios, porque Jesús es Dios. Bueno, entonces con esto pues termino la respuesta que le di a este hermano separado. Se la mandé, pero ya no me contestó nada. Y para mí es la forma en la que yo decidí responderle a él. Estoy segura que muchos de ustedes católicos bien formados que me están escuchando quizás le habían respondido en una mejor manera, quizás hay algo que a mí me faltó. Si es así, yo estaré muy agradecida de que me hagan llegar sus opiniones o sus sugerencias. Pues en este canal, como ustedes pueden ver, los comentarios están desactivados. Otro día explicaré la razón. Sin embargo, muchas de las personas que me siguen en este canal me conocen y tienen acceso a mis redes sociales. Esto ha sido todo. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en una próxima.